Mis amados amigos y hermanos en el Señor, bueno, un poquitico tarde o muy tarde, pero pues aquí estamos. Es bien importante para tener una conciencia limpia y en paz, conocer toda la historia del momento en que el Señor decretó el diezmo, por qué lo decretó y cuál era la función del diezmo. Porque cuando adquirimos esta madurez, sabemos por qué lo hacemos, a quién se lo damos y quién lo recibe. El tema o el fin de tocar esto, que en diciembre fue que el Señor me cambió porque yo estaba haciendo otra cosa, es que la iglesia no es del diezmo, la iglesia es de mucho más que el diezmo, porque el que está agradecido con el Señor sabe que todo lo que él tiene se lo ha dado el Señor y que el principio más elemental o el más elevado, según tú lo coloques, como tú lo pienses, es poder ser la mano de Dios que da. Porque cuando tú y yo nos convertimos en la mano de Dios que da, eso quiere decir que Dios tiene que estarnos dando constantemente. Porque nosotros somos la respuesta a las oraciones de muchísimas personas que ni conocemos, o a lo mejor conocemos, pero ignoramos sus situaciones. Ser la mano de Dios que da es ser un hombre y una mujer abundante, porque la generosidad se convierte en un don, como lo dice Pablo en Corintios capítulo 9, al final de ese capítulo, 2 Corintios 9. Porque para adquirir finanzas, tú necesitas fe. Sin fe es imposible que tú logres las metas que Dios tiene preparados en tu caminar para desarrollar finanzas. Pero para dar no se necesita fe. Para dar se necesita amor. Amor por Dios que se manifiesta dándole a la obra, porque Dios no recibe nada. El amor de Dios se manifiesta ayudando al necesitado, a la viuda, al huérfano, a aquel que tenemos cerca de nosotros y que nos hacemos de la vista gorda para no tener que dar. Ese es el nivel de la iglesia. Por eso aquellos que los cuales Lucas escribe y narra en Hechos, tratando de colocar las cosas en orden para que Teófilo las pudiera entender mejor la función de la iglesia, era muy comunitaria, era poder suplirse entre ellos mismos las necesidades, porque habían personas a las cuales Dios les daba y estos tenían ese corazón generoso para dar. Porque cuando nosotros vamos a dar conforme a la ley, pues tenemos que acostumbrarnos a que nos llamen la atención con un sobre por sacrificio, sobre por pacto. Y el hombre no puede hacer pacto con Dios. Tú puedes hacer un pacto con un hombre que te puede pactar en lo que tú tienes o tú en lo que él tiene. Pero no tenemos nada que pactar con Dios. Y menos ofrendas de sacrificio, de dolor, de esfuerzo. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros estamos en una situación muy diferente. Contempla tú en qué momento el Señor Jesús pidió diezmos. Primero no los podía pedir, era la tribu de Belén. Y solamente los podían recaudar los de la tribu de Leví. Que vamos a estar tocando esto en la medida que las cosas se nos vayan presentando. Porque es bien importante una iglesia madura en finanzas, porque vienen tiempos difíciles y complicados y cada vez la vida va a aumentar. Entonces, la iglesia tendrá que crecer en esa gloria de saber que la abundancia, aunque los demás tengan escasez,
vendrá a sus manos cuando Él se convierta en la mano de Dios que da. Y no damos por fe. Sí, porque si usted da por fe, usted está dando esperando recibir. Y eso no es dar, eso es como prestar. No, dar no es por fe, usted da por amor a Dios, por amor al necesitado, por el amor que hay en la obra en donde usted está. Uno da por amor, pero recibe por fe. Y estamos mirando los patriarcas de la antigüedad, desde Abraham, que nunca Dios le enseñó que diezmara. Si tú vas a ver a Caín y a Abel, Dios no les pidió un diezmo. Ellos trajeron voluntariamente. ¿Y por qué el Señor miró bien la de Abel y más la de Adán? Porque Abel se esmeró con amor a preparar lo mejor, lo más gordo, lo que más carne tenía. Seleccionó para Dios lo mejor. No dice que Caín fue y escogió las mejores vegetales, porque entonces diríamos que Dios no es sino carnívoro, que Él no es nada vegetariano. Y lo que más enseña en el judaísmo es a comer raíces y a comer vegetales. No, no. Simplemente no observó bien, no miró bien a Caín y le dijo, oye, tú estás a la puerta y el pecado te está acechando. Era la actitud con que Caín se estaba presentando delante de él. Dios nunca va a recibir de nuestras manos nada que nosotros demos. Todo se lo damos a una persona, se lo damos a una comunidad o lo damos a la congregación donde nosotros estamos. Pero ¿qué recibe Él? La actitud de nuestro corazón hacia Él. Hay que cambiar eso de que yo doy por fe. No, usted no da por fe, usted da por amor. Usted pide por fe tener ingresos. Entonces miramos los patriarcas, ahí podíamos estarnos por muchos meses hablando de cada uno de ellos. Pero el último de ellos fue José. Y él tampoco jamás hizo un altar, no ofrendó, no dio diezmos, mas el Señor lo bendijo de tal manera. Lo único que yo encuentro al revisar todos estos nombres del Señor, los patriarcas, los que se enseñaban a mover, hablando con Dios, moviéndose en una fe que ni siquiera había sido llamada así, solamente amar a Dios y confiar en Él. Lo único que yo encuentro es esa posición en sus corazones hacia Dios en todo momento, listos a obedecer sus palabras, que es lo que Pablo narra en las cartas. Porque si nosotros comenzamos a ver las cartas y podemos sacar estadísticas de la palabra diezmos y la palabra ofrendas, pero yendo al contexto de lo que la palabra quiere decir, porque por ejemplo, te voy a hablar de dos palabras muy comunes que nosotros leemos en los evangelios y en las cartas, salvo. Pero hay que mirar en qué momento se usa la palabra soteria, que es de salvación eterna, y en qué momento se usa la palabra souso, que es de salvación aquí en la tierra. Tú puedes ser salvado de salud, salvado de economía, salvado de una tristeza, de agonía, de angustia, de enfermedad, y para todo eso se usa la palabra souso. Dios salva de finanzas, Dios salva de enfermedad, Dios salva de angustia, Dios salva y te da paz. Pero la palabra soteria ya significa una salvación para la eternidad, salvar tu alma, limpiarla de todo pecado para que sea salva. Entonces, es bien importante este manejo. ¿Por qué razón? Porque comenzaremos primero a entender mejor lo que está oculto en las escrituras. Profeta, ¿cómo así que oculto? Sí, la revelación de la palabra viene del Espíritu. Cuando el Espíritu te enseña el corazón de la palabra, se te revela. Por eso muchas veces cuando escuchamos algo que lo hayamos visto como una cosa y un día cualquiera llega el Espíritu y nos sopla la verdad, se nos abre. Y por eso Pablo hablaba en todas sus cartas que, hermanos, aún en la necesidad damos con liberalidad. Porque antes de Jesús,
en la ley, es que aquí es donde está el lío. La iglesia no pertenece a la ley. La iglesia está libre de la ley porque Jesús pagó por ella para que nosotros, que no podíamos cumplirla, fuéramos exentos de ella. Y eso no te quita los 11 mandamientos, porque te dije en 10 pasados que ya no son 10. Jesús le añadió uno y él mismo lo explicó. Amarás a tu prójimo, así como en el primero amas a Dios. Antes en la ley se agradecía por sacrificios de animales con granos, unos para ofrecer por nuestras culpas y otros para pedir bendición o para demostrar gratitud a Dios por lo que se había recibido. Y esto era como un impuesto, como un cargo que se debía pagar, o por el pecado o por recibir la bendición. Pero venido Jesús y cumplió la ley, los patriarcas, los profetas lo anunciaron. Todo se da voluntariamente al Señor. Él no dice, págame los diezmos, págame las ofrendas. Y para mí esa palabra diezmo es molesta por lo que representa en la ley. Para mí es más reconfortable en mi lenguaje espiritual entender que yo no soy de diezmo, yo soy de una ofrenda más grande que el diezmo. Y si en este momento yo estoy dando el 20% de mi tributo a Dios, y fuera de eso, como te conté, damos muchas ofrendas en familia a muchas otras partes y a muchas cosas, pues yo me encuentro muy satisfecho de que amamos a nuestro Dios de tal manera que sabemos que somos la mano de Dios que bendice. Y ese es un privilegio que uno tiene de poder darle al Rey de Reyes, al Señor del Señor, al dueño de todo, pero que Él se goza cuando alguien se convierte en su mano para dar, porque lo hacemos debidamente, no para los hombres, no obligados, no por presiones, no porque nos quieran manipular o nos hagan ver que sacrificar finanzas para Dios es bueno, o pagar un impuesto, como si eso nos pudiera comprar la bendición, como si dar dinero es negociar con Dios algo que nosotros necesitamos. No, Dios no es negociante, ni un vendedor, ni un comerciante. Todo lo que Dios da está en la gracia por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y su resurrección. Esa es una manera incorrecta de dar. Por eso es que, claro, la gente cuando da está esperando recibir, pero en ningún momento piensa que está honrando al Señor. Sino, no, yo doy en fe creyendo que porque yo doy plata Dios me va a dar. No, es un error doctrinal. Eso es enseñar a una iglesia a negociar con Dios lo que necesita. No, si el Señor es el Señor del sábado, también es el Señor del 5, el 7, el 10, el 15, el 20, el 30 o más por ciento que tú quieras dar. La cantidad no es lo que va a resplandecer delante de los ojos del Señor. La cantidad sí va a representar que Dios te da tanta semilla que no solamente tienes semilla para sembrar y comer o mantenerte, sino semillas que siembras que te producen dinero. Más en tu trabajo, en tu habilidad, en tu don, en lo que tú sepas hacer. Es la honra que se le da cuando sabemos a quién damos y con qué actitud de amor lo hacemos. Porque es el único sacrificio que el Padre acepta. Que nosotros, sus hijos, enseñemos con amor, que le damos desprendidos, con gozo, con alegría. No tenemos tristeza, ni nos sentimos manipulados, ni hacemos un sacrificio para dar. Te repito, como el capítulo anterior, Dios no va a estar complacido en que tú dejes de pagar tu renta para que le des al Señor. Y que Él sabe que vas a estar angustiado el dinero. No es que yo voy por fe pensando que recibo más. Bueno, pregúntale a todos los hermanos a ver quiénes tienen ese mismo resultado. Hay personas que dan en fe
esperando recibir algo. Y lo reciben, eso se vuelve una gloria tremenda. Entonces, en vista de eso que él pensó que recibió porque dio, porque él no recibió porque dio. Usted no recibe negociando con Dios, ni haciendo pactos con Dios. Usted recibe por la gracia de Dios. Entonces, ese es un corazón encebado, mal engordado que tenemos de pensar que podemos negociar con Dios con un favor, dándole dinero, haciendo pactos con Dios, haciendo sacrificios, dejando de hacer algo que tienes que hacer para dar pensando en fe que vas a recibir. Pero si yo escucho, vamos a poner 100 personas, un testimonio de alguien que dice que dio tanto y suplió una necesidad que tenía. Y cuando tú miras como Dios miró, nos vas a dar cuenta que Dios no miró lo que dio. Dios miró la actitud de esa persona con que lo estaba haciendo. ¿A quién se lo estaba dando? El problema es que nos enseñaron que negociamos con Dios a través del dinero de un sobre. Pero vamos a dejar eso quietecito porque no es que me dé temor hablar de eso. Ya, yo siempre tendré la libertad en mi boca para expresar lo que Dios quiera que yo exprese. Ya viera, no me interesa que tú me llames a que sea tu amigo o a que vaya a tu congregación a enseñar. No, no me interesa. Me interesa decir la verdad escrita porque lo importante es que podamos edificar la iglesia en un nivel de fe donde la dependencia total sea el Señor. Profeta, ¿y usted diezma y ofrenda? Bueno, yo pienso que doy más de mi diezmo y ofrendo más de lo que, bueno, no ofrendo más de lo que Dios quisiera que yo ofrendara, porque ahí estaría mintiendo, pero sí ofrendo según mi capacidad, porque es lo que Él dice, que cada uno dé conforme usted pueda dar. Pero vamos más adelante. Después de hablarte en el principio de cómo el diezmo y ofrenda en la ley es obligatorio, como si fuera un impuesto, hoy en día no pagamos nuestros taxes correctamente, robamos al tesoro del país donde tú vives. De igual manera, Dios le reclama a los sacerdotes y al pueblo enseñado en su mala práctica, porque la culpa de que el pueblo piense de una manera X depende de nosotros que enseñamos mal y los enseñamos a practicar darle a Dios como si fuera un castigo, como si fuera un sacrificio, como si fuera tener que pagar algo y que ese algo es de Dios. No, mi hermano y mi hermana, si cuando usted recibe su cheque es completamente suyo. Así como aquellos en Hechos sabían que la propiedad valía más, la vendieron por más y luego dijeron, no, esto es mucho dinero. Se quedaron con una parte y dieron solamente otra parte que no era la que habían convenido dar. Esos hicieron mal, su corazón no estaba en lo que estaban dando. Por eso se hace una mala práctica, ¿ya? Entonces, cuando uno diezma pensando que uno está haciendo un sacrificio, que uno está por esfuerzo, que lo estás dando para que no te miren mal, para que no te digan cada 8 días que eres un ladrón, que tú estás robando a Dios. O sea, enseñar a la iglesia, fumigándolo con Malaquías 3 del día en adelante, es matar la semilla. Dejemos de fumigar mal y tirémosle abonos, semillas de abono, minerales que exhortan esa tierra para que germine bastante. Y la mejor manera es enseñarle a la iglesia que tú no das por ningún sacrificio, que cualquier cosa que tú des, lo vas a dar sabiendo a quién tú le das. Por tal razón, en esta noche vamos a leer muchas escrituras, tal vez las vamos a desarrollar en los próximos capítulos, pero es de plano llegar directamente al núcleo. Y vamos a empezar con lo que todo el mundo, cuando le dicen, vamos a leer Malaquías, todo el mundo dice, uy, ahí viene la puñaleta, ahí viene el disparo. No, mi hermano, vamos a leer la luz
de la Escritura y del Espíritu Santo. Vamos a leer primero Malaquías, capítulo 1, del 6 al 10, cuál es el reclamo que Dios está haciendo a un pueblo cuyos líderes lo estaban enseñando mal, cuyos líderes, según se lee en toda la Escritura, eh, se quedaban con lo mejor de lo que el pueblo llevaba y le ofrecían en el altar del Señor, en el templo, que había templo, lo peor, lo ciego, lo cojo, lo malo, lo que no servía. Entonces el pueblo se enseñó, ¿para qué vamos a llevar lo bueno? Si los sacerdotes se lo roban, ellos le llevan para su casa el mejor tajado. Entonces Dios, que les habló por Malaquías y después cayó por 400 años hasta la venida del Señor, dice cosas muy particulares en ese capítulo 1, 2 y 3. Pero vamos a leer lo que es más condensado. Tú tienes que leer Malaquías y leerlo orando primero al Señor que te abra tu mente para que el Espíritu te revele tan importante libro que se refiere a la honra y a la inmoralidad de un pueblo y a la práctica de algo que despreciaron y comenzaron a hacerlo mal. Dice Malaquías 1 del 6 al 10, dice, el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes. ¿A quién dice? ¿Será que leí mal? ¿Será que dice el Señor Todopoderoso dice al pueblo en general? No, 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 no. Dice a los sacerdotes. ¿Qué le va a reclamar a los sacerdotes? La mala enseñanza, su mal comportamiento, su mala conducta y su moral sucia delante de un pueblo que terminó no valorando lo que llevaba. Entonces dice, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Se está hablando de lo que es la cultura en que ellos vivían en ese momento. Y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Entonces aquí cuando va a hablar de lo que los sacerdotes no están haciendo, les va a hablar de lo que ellos tenían que hacer con lo que el pueblo llevaba y no lo hacían. Entonces dice, si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Comparando de que si ellos están delante de un señor y se portan mal, va a recibir castigo. Y un esclavo tenía que honrar a su señor. Eso era con un reverente temor. A eso es que se está refiriendo cuando dice, ¿por qué no me respetan? Y les va a decir el por qué. Porque ellos piensan que no lo están haciendo. Decían, y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? O sea, Dios va a comenzar a hablarles de cómo ellos no valoraban lo que tenían que dar o lo que el pueblo traía para darle. No estaban haciéndolo como estaba establecido. Entonces comienza a decirles, ustedes traen a mi altar. ¿Quién llevaba al altar? Los sacerdotes. Eran los que podían. El que se acercaba a sacrificar, si era por culpa, él mismo tenía que degollar el animal. El sacerdote no lo hacía, pues él iba a transferir su pecado al animal. Y si iba a ofrendar por gracia, por lo que fuera, tenía que matar el animal, pero era destruido por ese mismo pecado. Pero si iba a ofrendar por gratitud, había establecido unas normas. Cómo poder hacerlo. Y aún más, cómo comer de ese mismo animal. Ustedes están a mi altar pan indigno y preguntan todavía en qué te ofendemos. Le llevaban todo lo malo, lo que no servía, lo que estaba agrio, pasado. Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado. Aquí está hablándole a gente que tenía que llevar la excelencia, como no lo hizo Caín. Él no le puso que llevó cualquier cosa. Pero Abel se preparó, llevó lo mejor, lo que es mejor que tenía de todo su rebaño.
y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Vaya pues y llévenselo a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. O sea, Dios les está diciendo, ustedes piensan que me halagan a mí trayendo todas estas cosas defectuosas, no dándole el valor que hay que darle a lo que ustedes me van a ofrecer. O sea, vayan y hagan eso con el gobernante, con el rey, a ver si son capaces de llevarle una cosa dañada. ¿Ya? Porque todo se ofrecía por la culpa y por la bendición. Entonces le llevaban cosas y la verdad que se narra ahí es que ellos escogían lo mejor para ellos y ofrecían a Dios lo que no servía. Entonces, dice el Señor, pídanle ustedes a Dios que nos tenga compasión. Fuera de eso, el ofrendante que llevaba unas cosas buenas, otras cosas malas, tenía todavía el descaro de pedirle al levita que orara por ellos, intercediera por ellos como sacerdote. Y entonces el Señor les habla de esas oraciones vagas que hicieron, habiendo ofrecido lo que no servía, lo que yo no tenía valor delante de Dios. Dice, cuando ustedes oren por la compasión de toda esta gente que les lleva las cosas, y a lo mejor eran los que llevan las buenas cosas, pero si les hacen esa clase de ofrendas, si ustedes van a ofrecer eso que no sirve, lo malo, lo tuerto, lo cojo, lo enfermo, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto. O sea, cuando tú le das a Dios o de lo que te sobra, las migajas, o le das con dolor, con sacrificio, porque prefieren dar lo que Dios no te pide, es dar el cojo, el ciego, el tuerto, el flaco, el enfermo. Porque si Dios te pide algo, es porque tú lo tienes. Dios nunca te va a pedir si Él no te da. Tú no le podrás dar a Dios si Dios no te da. Es el principio de darle al Señor. Por eso cuando tú no tienes para dar, tienes que siempre pensar, ¿por qué no tengo para dar? Entonces, en tu reflexión tienes que encontrar que es que no das. Y entonces voy a hacer un sacrificio dando. Bueno, tienes que empezar a dar. ¿Cómo? Tienes que mirar que si nunca has dado, hay cosas que puedes omitir de hacer y de gastar para comenzar la escuela a caminar a superar el diezmo. Yo creo tan firmemente en esto que yo sé que mi vida financiera cambió cuando yo aprendí a quién le daba, por qué le daba y que yo no le daba para negociar con él. Porque aprendí que un negociante ni comerciante ni le puedo comprar un favor dándole dinero. No, si yo veo a mi Dios feliz, es porque Él recibe mi ofrenda con aplausos. Y puede que mi ofrenda sea muy pequeñita comparada con la tuya, pero tú das por disciplina, tú das para que te vean o para que te nombren. A lo mejor otro da sin que pase por esos principios de los que tú estás usando. Y a ese es el que Dios bendice. Entonces, Dios dice, no esperen de mí que yo los acepte con gusto, de esa manera y forma que están trayendo lo que ustedes me están ofreciendo. Yo sigo siendo el Señor Todopoderoso y dice, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo. ¿Por qué? Porque estamos en la ley. Esto está sucediendo en el gobierno de la ley. La iglesia no es de la ley. Ahí había un templo, habían altares para ofrecer animales. Había lavacro para limpiarse las manos y los pies por donde has caminado y qué han hecho tus manos, para poder entrar al lugar santo. Cosas que he hablado en muchos capítulos en los años pasados, explicándote paso a paso cada una de las cosas, la posición del candelero, de la mesa, de los panes, el altar de oro, el altar santísimo. Hemos hablado mucho de esos. ¿Ya? Y entonces el Señor le dice, yo preferiría que alguien cerrara las puertas de ese templo para que nadie entrara a seguir ofendiéndome. Porque
Esa es la palabra de grito del Señor. Ustedes me ofenden con lo que ustedes me están trayendo. Bien sea para limpiar su culpa o bien sea para agradecerme. Yo quisiera que algunos de ustedes cerraran las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. Y dice a los sacerdotes, culpables de que el pueblo despreciara la forma de sacrificar y ofrendar, dice del versículo 11 al 14. Te lo voy a leer y después lo vamos a, en el próximo martes lo vamos a explicar. El mismo capítulo 1. En todas las naciones del mundo se me honra. Y Dios está hablando de gente que no le conoce, como Pablo dijo cuando estaba en Éfeso. A ese a ese altar que encontré vacío, que dice al Dios que no conocemos. Sí, porque hay mucha gente que sabe que existe un Dios, pero no sabe cómo adorarle. Y él trata en su forma, en su manera de hacerlo. Entonces el Señor les dice a estos religiosos que lo que dicen conocerlo y practicar lo que él dice. En todas las naciones del mundo se me honra, en todas partes queman y me hacen ofrendas dignas. En cambio, ustedes me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, esto es bellísimo aquí, cuando le ofrecemos a Él y lo entregamos aquí en la tierra, estamos llevándolo a su mesa, ya en su trono. Es que estas revelaciones de dar son tan importantes porque yo sé, porque lo he visto no solo en mí, en mucha gente que le he compartido esto, cómo ha cambiado su mundo financiero. Que piensa pues que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian y todavía supone que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una rescoja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Y después seguimos hablando de los siguientes versículos, porque es importante. Porque estamos tomando el libro de Malaquías, en donde el Señor trata en todo el libro de la deshonra que le daban los levitas y por causa la nación entera que seguía sus enseñanzas estaba haciendo lo mismo al punto de que ya se sacrificaba por la culpa y se llevaban ofrendas por gratitud y por recibir bendición que no tenía valor delante de los ojos del Señor. No era que no llevaran, era que no les importaba lo malo, lo feo, lo cojo, lo enfermo, lo tuerto, el no deseado, lo que eran migajas, limosnas. Eso no le agrada al Señor. Al Señor le agrada cuando con un corazón contento, gozoso. Señor, esto es lo que tengo para darte. Y usted va pensando, ¿quién lo va a recibir? Usted puede que se lo entregue a una persona o a la con donde usted está. No. Usted tiene que vivir pensando que cualquier cosa que su mano lleve, se la va a recibir el Señor en su mesa, en su trono. ¿Por qué razón? Porque le damos a Él, aunque en la tierra lo reciban hombres mortales. Y Pablo le explica bien referente de esto. Ahora, Dios no va a estar bailando en una pata, como decimos, porque tú estás dejando aguantar hambre a tu familia, no estás pagando tu renta, se te van a perder el carro por no pagar la cuota, por hacer en fe un pacto que no te va a producir nada. A lo mejor la misericordia, la compasión de Dios se mueve ante tu ceguera y te responde. Entonces tú te atas a una religión que piensas que funciona hasta que te das cuenta un día que no opera así. Dios no negocia sus bendiciones. Él no vende bendiciones. Él no tiene un comercio con puertas abiertas. Vendo salud, vendo abundancia, vendo trabajos, vendo estudios, vendo sabiduría. No.
Todo lo de Él viene por amarlo a Él. Por eso Él reparte la fe y la promueve y la abunda en quien lo busca a Él de corazón. Él da los dones a cada cual como Él ve que cada cual los puede tener. Pero Pablo dice que busquemos los mejores. O sea, quiere decir que hay una oportunidad de ser más llenos. De eso se trata. No solamente involucra finanzas, involucra toda la vida integral del hombre. Pero seguiremos hablando y retomaremos esto para tratar de explicarlo mejor, porque una vez que nos metemos en estos zapatos grandes, tenemos dos opciones. O me sigues amando más o me vas a tirar piedras. Pero la palabra está ahí y ella es la que nos va a hablar. A lo mejor me dejas de hablar por tiempo. A lo mejor me abrazas y me dices lo entendí. Pero así es la vida en el Evangelio. Padre, Señor mío, te doy gracias. Te doy gracias a mi Señor Jesús y dame siempre claridad para llevar a mis hermanos y hermanas a un mejor conocimiento, porque todos no seremos ricos ni millonarios, pero sí todos siempre tenemos la provisión tuya para vivir y no en angustias, sino en la paz que tú sabes dar. Gracias, mi Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu. Amén y amén.